Bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa hecho con mucho cariño y esfuerzo para que todos nosotros estemos preparados con temas que son importantes para nuestra profesión. Y hoy nos sentimos muy contentos aquí en el Colegio de Contadores porque tenemos la grata visita de personeros de una de las Big Four. Tenemos por aquí nada más y nada menos a PwC, PricewaterhouseCoopers. Y vamos a empezar saludando a Randall Oquendo. Randall Oquendo tiene más de 24 años de experiencia en Derecho Tributario y actualmente lidera la práctica de impuestos y legal en PwC Costa Rica. Bienvenido. Gracias, Kevin. Igualmente para nosotros es un honor estar en este programa y sobre todo poder compartir previo al cierre fiscal con todos los amigos y amigas contadores privados. Esperamos que de verdad sea de provecho esta sesión para todos. Así va a ser, bienvenido. Y bueno, estamos honrando un convenio que estamos logrando de cooperación con PwC. Y también tenemos la grata presencia de Esteban Paniagua. Él es gerente del departamento de tax de PwC aquí en Costa Rica. Bienvenido, Esteban. Gracias, Kevin, un gusto estar aquí. Y bueno, también estamos aquí con Carla Paiva. Ella es gerente senior del Departamento de Precios de Transferencia de PwC aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos. Realmente es un placer tenerlos aquí y estamos muy felices porque hoy tenemos un tema al que le vamos a sacar el jugo hasta más no poder. Así es que si usted se queda con nosotros, después de que termine el programa, usted va a ser un profesional con crecimiento, porque el tema que tenemos es el cierre fiscal 2024, ¿cierto, Randall? Efectivamente, Kevin, ya estamos a un mes de que todas las empresas y las personas físicas con actividad lucrativa estén a punto de cerrar sus operaciones para este año 2024. Un año 2024 que, si bien a nivel legislativo no hemos tenido muchas modificaciones legales, sí hay una serie de elementos que son muy importantes que todos deberíamos tener en consideración. Y el día de hoy nuestra idea, Kevin, es poder compartir con quienes nos escuchan y quienes nos ven sobre tres temas fundamentales, temas prácticos sobre la conciliación fiscal, que es un tema muy importante cuando vamos a preparar la declaración del impuesto sobre la renta, las transacciones entre partes vinculadas, que son los famosos precios de transferencia, y finalmente creo que es importante, Kevin, que conversemos un poco sobre aquellos oficios emitidos por la Dirección General de Tributación en temas muy puntuales que sean del interés de todos los agremiados. Sí, y bueno, antes de comenzar quiero agradecerle a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel por su gentil patrocinio. Don Randall, ¿qué le parece si comenzamos hablando con Esteban sobre lo que es la conciliación fiscal? Totalmente de acuerdo, creo que es un buen punto para empezar. Que es un tema pues que definitivamente nosotros los contadores tenemos que tener muy claro, tenemos que hacerlo para efectos de que hagamos un cierre fiscal exitoso, ¿cierto? Pues sí, Kevin, ciertamente. Aquí el punto es, Kevin, que vamos a ver, hay que partir de un análisis previo al cierre fiscal, ¿verdad? No tenemos que ver el cierre fiscal como un hecho aislado, sino que esto es un tema que se va a ir dando durante todo el ejercicio fiscal. Entonces es importante que los contadores siempre estén anuentes a estar revisando, a estar actualizándose y, por ejemplo, estén trabajando de manera que la contabilidad de sus clientes esté de acuerdo a la normativa de información financiera internacional, que esté al día, importantísimo, ¿verdad? Porque si tenemos algún retraso no vamos a poder iniciar en tiempo con los ejercicios de preparación de la conciliación. De hecho, ahí le comento, aquí en el Colegio de Contadores hemos hecho un gran esfuerzo para tener mes a mes y en el programa que tenemos lo que es inculcar el uso de las normas internacionales. Incluso en el año 2022, en octubre, sacamos una confirmación de que nosotros adoptamos las normas internacionales de información financiera con la salvedad de que es obligatorio. A través de los años se ha venido hablando de esto, pero en octubre se dijo es obligatorio. Entonces, para efectos de aquellos que no han querido adoptarlas completas por alguna razón, hemos estado trabajando mucho con las normas internacional para pymes. E incluso
Hace poquito tuvimos un congreso internacional, durante 2 días estuvimos pues capacitando en este tema de las normas. Sí. Así es que Esteban, por supuesto que sí, entonces ahí estamos totalmente de acuerdo que... No, y esto es importante, Kevin, porque en el caso de que tengamos la visita de la administración tributaria, ellos, como vos bien dijiste, van a esperar que esas contabilidades, como dijo Esteban, estén bajo los parámetros de las normas internacionales de información financiera. Entonces creo que siempre es importante recalcarlo a quienes nos escuchan, la importancia que este tema tiene. Sí, ahora bien, Esteban, a mí me gusta ser totalmente práctico porque sé cómo funcionan mis compañeros agremiados y sabemos que muchísimos no utilizan las normas. Aún así es importante la conciliación fiscal, ¿cierto? Claro que sí. Y bueno, partiendo del hecho de que tenemos estos requisitos previos, también quiero que hagamos énfasis, Kevin, en el tema de la documentación soporte, porque recordemos que es uno de los requisitos para poder considerar deducible un gasto del impuesto sobre la renta, y eso toma relevante importancia porque recientemente, bueno, ya no tan recientemente, ¿verdad?, entramos con el tema de facturación electrónica. Por allá del 2016 empezamos con el plan piloto, fuimos incorporando algunos sectores, y bueno, ya hoy está de uso pleno para todos los contribuyentes, con sus claras excepciones en la normativa, ¿verdad? Entonces aquí es un tema, cuando uno conversa con la gente, a veces hay cierta confusión en cuanto, por ejemplo, ¿qué es un comprobante electrónico? Entonces, a veces se pierde de perspectiva que el comprobante que tiene validez fiscal es el archivo XML, el cual es revisado por la administración tributaria, ¿verdad?, y aprobado en tiempo real en que se da la transacción. Pero si no se tiene el concepto, pueden enfocarse en custodiar solamente la representación gráfica, o puede darse la confusión y pensando que, bueno, recibí mi factura, la imprimo, la custodio en un AMPO y yo tengo mi respaldo. No tenemos que perder de perspectiva que el PDF es simplemente la forma legible, resumida, ordenada de poder ver y leer la información que está en el XML, que es el comprobante electrónico, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que eso no se pierda de vista y que todos los contadores hagan un esfuerzo por concientizar a sus clientes, ¿verdad?, de que eso es lo que se tiene que custodiar, y por los plazos que están establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y haciendo, digamos, las excepciones que pudieran existir. Por ejemplo, pensemos en que tenemos un activo fijo que voy a depreciar por más de 5 años, que es lo que yo debería custodiar el comprobante. Lo recomendable es que durante el tiempo en que yo esté reconociendo estas depreciaciones, yo tenga acceso. Yo quiero meter la cuchara ahí, Esteban, porque tocaste un punto que es muy importante. Yo creo que muchas de las personas dicen, no, el periodo para guardar los documentos es 5 años según el código, y el periodo de prescripción es de 4 años, pero no, eso no es así. Como bien lo decís, si yo tengo y adquiero un pasivo, tengo un préstamo bancario que viene de 10 años, o compré un activo fijo que vengo depreciando en el año 10 y es a 20 años, yo tengo la obligación de tener esos comprobantes para efectos fiscales durante todo el plazo que ese gasto venga a tener un efecto en mi estado financiero. Entonces yo creo que eso es muy importante, que quienes los escuchan, porque a veces la gente dice, no, es que ya pasaron 5 años, esto no es conmigo, ¿verdad? Sí, entonces depende de la transacción, ¿verdad? Depende de la transacción, efectivamente. Sí, o sea, tenemos ese marco de 5 años, pero hay que ver las excepciones y peculiaridades que pudiéramos tener. El otro tema es también, que yo creo que a veces se deja un poco de lado, es el tema del respaldo, porque está bien, yo tengo un sistema para custodiar mis comprobantes electrónicos, pero ¿qué backups tengo? A veces he escuchado decir, no, pero eso yo tengo un proveedor, ahí están todos los XML almacenados. Sí, está bien, pero ¿cuál es mi backup de eso? ¿Qué pasa si ese proveedor en el cual yo tengo tercerizado mi servicio de facturación electrónica, por alguna razón cierra operaciones y ya yo no tengo acceso al servidor y yo no me dejé una copia de esos comprobantes? Entonces ahí es donde tenemos que pensar en cuál realmente es el verdadero o la mejor forma para tener no solo el almacenamiento, sino un backup, ¿verdad? Por si llegara a haber algún imprevisto, una situación de fuerza mayor que
no nos vaya a privar de poderle presentar a la administración tributaria cualquier comprobante en caso de alguna revisión, sí, ¿verdad? Y de hecho, ahora que usted menciona eso, es interesante ver cómo cuando entra todo el tema de comprobantes electrónicos, obviamente dejamos aquel AMPO lleno de papeles, ¿verdad? Por mes, venía tal vez que ingresos, gastos, depreciaciones, todo el tema de papeles, ¿verdad? Nos hemos encontrado que esa parte que era homogénea, ahora los contadores tienen diferentes formas de almacenar, unas no tan buenas. He visto donde contadores dicen, no, yo todo lo tengo en el correo electrónico, porque ahí me llega todo, y además lo tengo todo en el sistema de facturación electrónica con el proveedor. Entonces, cuando usted llega a eso, por ejemplo, una auditoría, y usted dice, bueno, yo quiero ver el pago de esa factura, y entonces una cosa la tiene por un lado, otra por otro, y creo que tenemos que revisar ese tema, de cómo la gente está archivando las cosas, porque si bien es cierto, ya no tenemos la parte física, en digital también tenemos que tener un orden. Y coincido con ustedes, no podemos delegar esto o pensar que simplemente eso está custodiado por el sistema que yo utilizo en ese momento. Ahora muchos sistemas ya agarran esa información y el PDF y todo y lo guardan en el mismo sistema, pero igual, creo no que todos lo están haciendo. Creo que tampoco podemos confiarnos y delegar eso así. Sí, es importante y como dijo Esteban antes, no solo podría cerrar la empresa que provee el servicio, pero yo recientemente vi un caso donde llegó la administración tributaria en el año 3, después de haber cerrado el periodo fiscal, el cliente había cambiado de proveedor y obviamente cuando ya no tenés el proveedor la relación no es la misma, ¿verdad? Entonces ya hubo una dificultad al momento de atender ese proceso de fiscalización para tener información que, como dijo Esteban, ellos no tenían respaldada internamente. Otro punto que usted toca sobre comprobantes electrónicos, usted menciona que a veces hay algún tipo de confusión y que eso no es tan reciente, pero y ahora con los nuevos cositas que vienen con comprobantes electrónicos, ¿verdad? Por ejemplo, factura de compra para compras internacionales y todo, otra vez viene lo que es proceso de capacitación a las personas y todo. Entonces es un tema que siempre está en evolución. De hecho, no, dale Esteban, que ayer precisamente se publicó ya la resolución general en la noche, en la Gaceta, la resolución general que viene básicamente a aclarar las vigencias y otros temas con relación a la versión 4.4, ¿verdad?, del reglamento de comprobantes electrónicos. Básicamente lo que yo pude leer, Esteban, son 6 meses o más o menos. Sí, en el transitorio. Eso sería importante tal vez que nos escuchen qué dice el transitorio, y porque como dice Kevin, esto puede implicar cambios en el ERP o en los sistemas de muchas de las empresas. Correcto. Sí, donde van a haber cambios o donde representa un mayor reto para el contribuyente es cuando tienen estos sistemas in-house, ¿verdad? Donde son ellos los que han parametrizado sus sistemas para la generación y procesamiento y almacenamiento de los XML. Aquí, bueno, hay cambios en la estructura, evidentemente, vamos a pasar de la 4.3 a la 4.4, entonces hay que ir a analizar las nuevas estructuras para ver cuáles nodos son los que hay que ir a modificar. Ahora, el transitorio lo que nos dice es que a partir del 1 de diciembre de 2024 van a dar 6 meses para su implementación. Y si no estoy equivocado, también mencionaba que, bueno, en caso positivo, ¿verdad?, de que tengan listo la versión 4.4 antes de estos 6 meses, digamos, pero lo puedes empezar a utilizar el 4.4, pero a partir del 1 de abril de 2025. Entonces tenemos ahí un gap de 2 meses. En caso de que si tengo listo mis sistemas antes, puedo salir con la versión 4.4. Bueno, compañeros, ahí están viendo ustedes el tema de lo que es comprobantes electrónicos, donde vienen cambios interesantes, los acaba de mencionar Esteban, y posiblemente vamos a tener un programa para hablar sobre esos cambios y que ustedes estén actualizados. Listo. Y un último puntito siempre con un tema de comprobantes electrónicos que creo que vale la pena hacer hincapié y tratar de evitar confusiones, es en cuanto a el tema que se da entre el tiquete electrónico y la factura electrónica, ¿verdad? Es muy común que para efectos prácticos y también se da
muy relacionado con tema de viáticos, pues, que al final queda de soporte o le entregan al contribuyente o a la administración de la compañía un tiquete electrónico. Y hay que recordar que por definición y por cómo está conceptualizado el tiquete electrónico, este no es el documento que podemos utilizar para soportar gastos deducibles en impuestos sobre renta y tampoco para soportar los créditos en IVA, ¿verdad? Pues tenemos que tener cuidado de que si estamos haciendo algún registro contable, identificamos que algún gasto está soportado con este tipo de documento, levantemos la mano y le digamos al contribuyente, a nuestro cliente, ¿verdad? O a la oficina, bueno, mira, tenemos este gasto soportado con este documento. Eso yo no lo puedo considerar deducible para efectos de ISR, ¿verdad? Entonces, bueno, lo vamos a clasificar como no deducible, o lo vamos a dejar dentro de la cuenta ordinaria de gastos asociado a ese tipo, pero lo voy a dejar mapeado para que después en mi ejercicio de conciliación fiscal yo pueda excluirlo de la base imponible, ¿verdad? Porque, como te digo, ahí si lo dejamos dentro de todos los movimientos de la cuenta contable, digamos de transportes o alimentación, corremos el riesgo de que cuando estemos haciendo la conciliación a final de año, no lo excluyamos, ¿verdad? Y ahí ya empezaremos con contingencias y tal vez una factura o un tiquete no va a hacer bulla, pero si yo tengo un monto representativo, ya me puede representar una contingencia de casi inmortal. Sí, de hecho, compañeros, hace meses no recibíamos correos, los obligados tributarios de la DGT, de esos amistosos, ¿verdad? Hace poco salió uno, no sé si lo vieron, que dice: estimado contribuyente, la base de datos muestra que los comprobantes electrónicos, los números en los comprobantes electrónicos no coinciden con sus declaraciones de IVA y renta. Lo tiran así, no dicen dónde, ni por qué, ni nada, simplemente revise. Revise y rectifique si hay un error. Sí, eso, digamos, es evidencia de las capacidades que va a ir adquiriendo la administración tributaria conforme empieza a hacer uso de toda esta información, porque al final, ahora todo va a dejar trazabilidad, todo lo electrónico deja trazabilidad, entonces se pueden hacer cruces de información que antes la administración no podía hacer. Sí. Y, digamos, nosotros podríamos decir, pero son tiquetes, pero volvemos al mismo tema, o sea, para la administración tributaria, al haber un número de documento específico a eso, podría ir a identificarlos y de repente hacer ese cruce en el tema de compras y decir, bueno, me estás reportando una cantidad X de compras, pero lo que yo tengo en facturas electrónicas donde usted es el receptor no me pega. Y entonces ahí te pueda llegar con un correo. Y si usted no contesta o no, pues puede que te llegue a tocar la puerta y ya, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tener... tranquilo. Exacto. Totalmente, ¿verdad? Y yo creo que algo que dijo Esteban y que quienes nos escuchan van a tener que tenerlo presente a partir del otro año con la entrada en vigencia de Hacienda Digital, ¿verdad? Eso va a implicar todavía que la administración tributaria va a poder realizar mayores controles cruzados, todo va a estar casi que en tiempo real. Entonces yo creo que es importante que todos y todas nos preparemos para lo que se viene el otro año, porque para este gremio el otro año va a ser un año de grandes retos con todas las modificaciones y cambios que nos va a representar un reto la entrada en vigencia de Hacienda Digital. Totalmente. Así es. Bueno, y hasta ahorita solo hemos hablado de cosas previas al cierre, ¿verdad? Lo que debe ser el día a día. Ahora, una vez llegado el cierre fiscal, pues aquí es importante que si el contador va a ser el responsable de elaborar el borrador de la declaración o si es el que va a dar soporte a un tercero o al contribuyente directamente, pues esté en capacidad de poder aclarar cualquier consulta de la contabilidad. ¿Por qué? Porque bueno, el ejercicio de conciliación fiscal básicamente consiste en poder identificar todas las diferencias de mi contabilidad de lo que yo puedo llevar a la base imponible. ¿Okay? Entonces eso me obliga a hacer un ejercicio, un análisis de ir, por ejemplo, a revisar mis ingresos y determinar cuáles de verdad van a ser parte de la renta bruta, cuáles yo tengo que excluir porque pueden ser considerados como ingresos no gravables, por ejemplo, digamos, alguna renta que ya estuvo sujeta
a tributación por medio de otra cédula de la ley del impuesto, o de repente recordemos el cambio que hubo recientemente en octubre del 2023 donde se reformuló el criterio de territorialidad, ¿verdad? Entonces ya podríamos tener elementos que por un tema claramente de territorialidad yo pueda decir son ingresos no sujetos. Entonces esos yo debería de excluirlos de mi base imponible, y también tengo que ir a revisar que el componente que es más amplio, que es el tema de los gastos, ¿verdad? Entonces tengo que ir a revisar mi contabilidad para identificar todos aquellos gastos que no cumplen con la regla de oro, de ser útiles, necesarios y pertinentes para la generación de renta. Adicional que deben de estar contabilizados, y por último que tengan la documentación soporte apropiada. Y aquí es donde yo lo amarro con el punto anterior, ¿verdad? De los comprobantes electrónicos, que es lo que tenemos ahorita en vigencia, ¿verdad? Entonces no es solo el hecho de tener el comprobante, sino el comprobante adecuado para soportar el gasto. Y entonces, si alguna de mis gastos no cumple con estas variables, bueno, ya son gastos que yo tengo que ir a excluir como no deducibles de la base imponible, o aquellos que explícitamente la ley me dice, usted no puede tomar eso como deducible. Por ejemplo, pensemos en la limitación que pueden haber en algunas partidas, como royalties pagados a casa matriz o de donaciones. Bueno, con la reforma del 2018, el tema de los intereses no bancarios, ¿verdad? Que si superan el límite establecido en la ley del 20%, bueno, ahorita todavía estamos con la porción del transitorio, ¿verdad? Pero si llegamos a exceder ese techo, pues yo tengo que llegar y decir, bueno, esta porción es no deducible. También tengo que ir a ver aquellos, por ejemplo, que son sumamente comunes, gastos de actividades sociales, de recreación de empleados, si encontrábamos algún gasto de manutención del socio, por ejemplo, diferencias en las depreciaciones, según lo que tenemos en el anexo 2 del reglamento. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a identificar y sacar todas estas partidas y decir, bueno, este es el total de mis gastos no deducibles. Una que ahora es muy común, y ahora que hablamos de las normas internacionales, lo relacionado con arrendamientos, ¿verdad? La norma me dice, bueno, ya no dejo registrado la cuota que normalmente hubiéramos visto antes de NIM 16 como un gasto por arrendamiento mensual, sino, bueno, al adoptar la norma, yo lo que voy a tener en mi contabilidad es un gasto de depreciación asociado al activo por derecho de uso y a los intereses por el pasivo, ¿cierto? Entonces, hablábamos de que, bueno, vamos a trabajar con NIP, sí. Pero la administración tributaria para este tipo de casos tiene criterios interpretativos de las normas, y entonces tengo que aplicarlos. Y aquí lo que me dice es, listo, para efectos financieros está bien que vos tengas expresado tus contratos de arrendamiento bajo nivel 16, solo que ese gasto es no deducible. Lo que puedes realmente deducirte es la cuota efectivamente pagada, ¿verdad? Pues, entonces ahí es también donde yo tengo que incluir en mi conciliación fiscal otros gastos deducibles, que son aquellos que contablemente no están, como serían las cuotas, ¿verdad? Allá arriba excluyo en no deducibles la depreciación, los intereses, y por abajo en otros deducibles incluyo la cuota. Importante, que no todos estábamos familiarizados con eso, ¿verdad? Es el tema de las pérdidas diferidas, porque antes estaba limitado a un sector. Ahora, con la reforma del 2018, todos los contribuyentes pueden diferir pérdidas. Entonces, esos son otros gastos deducibles que yo podría incluir en la conciliación fiscal si estoy en cumplimiento con los requisitos, ¿verdad? A veces, ¿qué se deja de lado? El registro contable de estas pérdidas, porque la regulación lo que me dice es que deben estar debidamente contabilizados. Sí, y ahí es importantísimo con los contadores, que algunos dicen, no, yo tengo registrada esa pérdida en la parte patrimonial como una utilidad en negativo, por ejemplo. Y es que la ley dice claramente en el inciso G que esa pérdida tiene que estar registrada como una pérdida diferida. Y para nosotros los contadores, algo que es diferido sería un pasivo o un activo, dependiendo si es a favor de nosotros o a favor del gobierno.
Entonces una partida patrimonial definitivamente no podríamos decir que la registramos. Tenemos que registrarla como una pérdida diferida, así lo dice claramente. Entonces, claro que sí, coincido con usted en que es importante que los contadores tomen en cuenta eso para que puedan, yo le digo arrastrar la pérdida durante 3 años, ¿verdad? Sí, o 5 años si es el sector agropecuario. Si es el sector agropecuario, 5 años. Sí, entonces, importante el tema de que estén debidamente contabilizadas, ¿verdad? Aquí también se pueden apoyar en cuentas de orden para ponerlas y llevar por separado de forma ordenada para evitar cualquier cuestionamiento el diferimiento de las pérdidas, ¿verdad? Obviamente reconociendo su efecto dentro del activo de impuesto de renta diferido. Pero sí, esos son, digamos, otros gastos deducibles que puedo venir y recoger en mi conciliación fiscal para efectos de determinar correctamente la base imponible del periodo. Estimados colegiados, hasta este momento hemos hablado con Esteban Paniagua de PricewaterhouseCoopers sobre aspectos técnicos que tenemos que tomar en cuenta para el cierre fiscal con respecto a lo que es, llamémosle, la herramienta de conciliación fiscal, donde Esteban habló de ciertos gastos que tenemos que tomar en cuenta, que probablemente son gastos de la empresa, sí, pero no son gastos deducibles, ¿cierto? Y habló también de la parte de ingresos. Esteban, quiero comentarle, y compañeros de PwC, que hace poquito tuvimos aquí a una contadora que vino de Ecuador, de hecho ella vino para el Congreso Internacional, y vea qué interesante lo que nos mencionó que en la declaración de impuestos anual de ellos en Ecuador, tiene un espacio donde usted tiene que mostrar la conciliación fiscal que hizo. O sea, viene el formulario que por cierto también se llama D101. Qué curioso. Sí, es curioso. Sí, no sé si es coincidencia o qué, pero se llama igual, se llama así también, sí. Entonces viene la declaración que también es más extensa, ¿verdad? Viene con más apertura, no solamente dice, hay que poner cuáles son las cuentas bancarias, por ejemplo, ¿verdad? No solamente en la parte de nosotros que viene efectivo, cuentas por cobrar y todo el asunto, sino que es más desglosado. Pero además de eso, viene un segmento donde usted muestra la conciliación fiscal. En cambio, para nosotros, la conciliación fiscal hasta el momento es un documento interno que mantenemos y que lo podemos hacer en la herramienta que queramos, ¿verdad? Correcto. Sí, y bueno, habrá que proporcionárselo a la administración financiera si soy gran contribuyente, ¿verdad? Porque aquí hay otro tema importante, y ya para ir cerrando mi participación acá, es, bueno, donde también tenemos que tener cuidado, es que al final todas estas variables van a ser mi base para llegar y determinar la base imponible de cada periodo. Al igual que los comprobantes, es importante la conciliación, ya que como no va como un anexo a la conciliación a la declaración, la guardemos por los periodos de prescripción, porque en cualquier momento puede venir la administración tributaria y decirme, bueno, voy a revisar tu impuesto, tu declaración, y tengo que estar en la capacidad de decirle cómo llegué a ese impuesto, ¿verdad? No es que hoy hice mi conciliación, la presento y listo, ya los papeles de trabajo que la soportan el cálculo no los vuelvo a ver, ¿no? Porque si en 2, 3 años vienen y me dicen, ¿cómo llegaste a ese impuesto? Yo tengo que decir, bueno, es que consideré tales pérdidas, esto fue no deducible, estos son los ingresos que son no gravables por esta y esta razón, ¿verdad? Para poder defender. Eso es triste, a mí en mis comienzos me pasó. Usted llega y tiene en su sistema los resultados del año. Usted puede acceder a ellos cuando desee, hoy, mañana, un año después. Pero el tema es que cuando uno viene y dice, bueno, por algún requerimiento, ya sea interno, alguna cuestión que alguien pida, uno ve el D101 y uno dice, mira, el D101 para nada pega con los resultados de esta contabilidad. Entonces, la respuesta a eso está en la conciliación. Pero a mí me pasó que no la tenía y no supe cómo fue que yo hice eso. Tuve que volver a analizar para ver qué fue lo que hice, y a muchos contadores nos ha pasado. Entonces, esta conciliación fiscal, como usted bien dice, hay que guardarla, porque lo que está en el sistema está en el sistema. Como el estado de resultados no pega con la declaración de 101, ahí está la conciliación.
correcto. Y importante también que el rol que juegan los contadores, ¿verdad? En hacer esa conciencia, ¿verdad? Porque muchas veces, yo creo que todos hemos llegado a escuchar esto por parte de algunos contribuyentes o algún familiar. No, eso lo hace el contador, él sabe. Y hay que hacer conciencia en que el contribuyente es nuestro cliente. Él es el responsable ante la administración tributaria. Inclusive, si delegó a un tercero para que presente en nombre de él, sigue siendo el responsable ante la administración tributaria. Entonces, hay que crear esa conciencia para que todo esto le den la debida importancia, para que él más bien sea, una vez que se cierra el ejercicio, se hace la conciliación, presenta todo ante la administración tributaria, él diga, ¿dónde están los soportes? Yo los voy a guardar. ¿Por qué? Porque si a tributación me va a revisar, me va a preguntar a mí. Y aunque yo venga y le diga, no, es que el contador tiene eso, el contador lo hizo, el responsable ante la administración tributaria sigue siendo él. Entonces ahí es donde hay que crear esa conciencia también. ¿Ves? Y hay otro tema que es importante que no mencioné, y es cuando los contribuyentes o las empresas son parte de un grupo de compañías, ¿verdad? Y tienen transacciones entre ellos. Entonces, eso es algo que también hay que analizar. Y bueno, aquí le cedo la palabra a mi colega Carla para que nos hable un poquito al respecto. Sí, bueno, estimados colegas, como han visto, hemos dedicado un segmento para concientizar y también dar unos consejos sobre lo que es la conciliación fiscal, que sería la contabilidad pues con la norma tributaria para efectos de que tengamos un cierre exitoso. Entonces, don Randall Oquendo, ¿qué tenemos ahorita para el siguiente tema? Sí, gracias Kevin. Como bien decía Esteban, algo que desde el año 2003 Costa Rica, si bien no lo tenía a nivel de la legislación, hasta la reforma que hicimos en la ley del impuesto sobre la renta en diciembre del 2018, que fue la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, es los llamados y famosos precios de transferencia, que no es más que la regulación de las transacciones entre partes vinculadas. Eso es uno de los puntos que no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial han generado más controversias y litigios entre los contribuyentes y la administración tributaria, y hoy nos gustaría compartir con todas aquellas personas que nos acompañan en tu programa algunos tips, llamémoslos así, o unos hints en relación con temas de precios de transferencia, y para eso nos acompaña hoy nuestra líder en el equipo de precios de transferencia de PwC Costa Rica, Carla Paiva. Carla, cuéntenos cómo estamos con el tema de precios de transferencia. Bueno, el tema de precios de transferencia, yo creo, como decía Randall, ha venido también evolucionando, ¿verdad? Y tal vez rescatando esa palabra de los comprobantes electrónicos, hemos visto una evolución en el país. Como decía Randall, pues al inicio era algo que había como un vacío legal y tal vez no le dábamos esa importancia que tenía por ese tema de legalidad. Sin embargo, pues ya es un tema que tenemos en la ley, ¿verdad? Tenemos un reglamento, tenemos unas guías, tenemos todo bien elaborado para ejecutarlo. El tema de precio de transferencia, y tal vez para no verlo aislado y llevarlo exactamente a lo último que conversaba Esteban, que era el tema de la conciliación fiscal, la norma es muy clara cuando te define qué es eso de libre competencia o qué es esto de precios de transferencia. Y ahí te dice que todas aquellas transacciones que tú realices, que te afecten tus ingresos, sus costos y tus deducciones, ¿ok? Y que además sean con una compañía, llamémosla vinculada, tienen que ser analizadas y tienen que estar a valor de mercado. Entonces, por eso decía que rescatando lo último que decía Esteban de la conciliación fiscal. Entonces, si yo tengo mi conciliación fiscal, si yo tengo mi declaración, ¿verdad? Y yo tengo que estos son mis ingresos, mis costos y mis gastos, yo tengo que ver con quién son esas transacciones, y si esas transacciones son con mis intercompanies o las compañías que la normativa establece como vinculadas, entonces tienen que estar a valor de mercados y tienen que estar debidamente documentadas. Porque eso podría ser una razón también de que dejen de ser deducibles, ¿verdad? Sí, ¿cuáles serían algunos criterios para decir que dos compañías están vinculadas? Ok, nuestra normativa es muy amplia,
Hay países que tienen criterios de vinculación, digamos, más reducidos. Sin embargo, bueno, la principal es que tú tengas el control accionario en más de un 25%, cosa que es muy distinto a otros países o inclusive a otras normas financieras que se considera que es el 50+1. En Costa Rica, para precios de transferencia específicamente, a partir del 25% ya se considera que eres una vinculada. Y otro también tema importante de la vinculación es los parentescos por consanguinidad hasta 4º grado. También tenemos, por ejemplo, si no tienes control accionario, pero tienes el control administrativo de otra empresa, ¿verdad? Formo parte de la junta directiva, soy el presidente de la junta directiva de otra empresa. Ahí podría generarse un control porque tal vez eres un tomador de decisión importante sobre esa otra empresa. Y anteriormente, que no está en el cambio de la norma, veíamos los distribuidores exclusivos, porque se decía que cuando tienes una exclusividad pudiera haber un poder sobre la determinación de los precios que tienen esas transacciones. Eso no está en la normativa actual, ese fue un criterio de vinculación que se excluyó, pero sí se venía trayendo desde el 2003. Eso se excluyó y ya no se consideran partes vinculadas. Sin embargo, pues a nuestro criterio y en aras de ser conservador, si tenemos esas circunstancias, es importante que lo revisemos y cuidarse en ese aspecto, porque antes sí se consideraba vinculada y puede ser, y como lo sabemos, cuando a ti te revisan, no te revisan el año en curso, te revisan prácticamente el año que está por prescribir, entonces puede ser que en ese momento tu documentación sí contaba con el criterio de vinculación. También hay uno que es que, vamos a ver cómo lo explico, si una persona es gerente en 2 empresas, aunque no sea accionista, ni familiar, ni nada. Sí, esos son los tomadores de decisión, o cuando tienes un control indirecto, así lo llama la norma, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy el que en una empresa soy el gerente general, supongamos, y también soy el gerente general de otra empresa, puedo decidir quién es el personal administrativo, puedo decidir las políticas, puedo determinar o influir cómo se determinan los precios o las transacciones entre esas 2 empresas, entonces también se podría considerar que son relacionadas porque hay un control indirecto. Importante, cuando hablamos de control indirecto, es muy subjetivo, ¿verdad? La norma no te define qué es control indirecto, pero sí te dice que es cuando puedes tener cierta potestad e influir en cómo las 2 empresas se van a comportar entre ellas, ¿verdad? Entonces, como les decía, tenemos ese criterio de vinculación y entonces el tema de precios de transferencia no es menos importante a la hora de preparar la declaración, porque, como les decía, si esas transacciones no están a valor de mercado o no están debidamente documentadas, podrían tener un efecto, por ejemplo, en los gastos deducibles, en que ya no sea un gasto deducible para rentas. Entonces creo que esa era como la primera parte en la que quería tal vez vincular un poco con lo que venían conversando ustedes con Esteban. Y también, perdón, el hecho de la documentación. En el tema de precios de transferencia, al igual que todo el tema fiscal, la documentación es sumamente importante. Aquí tal vez, más allá de la factura o el comprobante electrónico, aquí para nosotros lo que es vital es los contratos. O sea, es sumamente importante tener contratos que además vayan, que reflejen la realidad de lo que se está llevando a cabo. Hemos visto muchísimos casos que nos dicen, sí, tenemos por ejemplo un contrato de regalías que dice que se va a cobrar el 3% de los ingresos brutos. Y cuando vamos a la realidad, tal vez no se está cobrando ese porcentaje, tal vez ese contrato ya está vencido, o en las operaciones financieras dejan tasas fijas por operaciones financieras eternas y tal vez ya no están actualizados o no están de la mano con la realidad de lo que estamos viviendo en el grupo y en el mundo, ¿verdad? Entonces, para nosotros el tema de documentación soporte es esencial. Estimados colegiados, vean ustedes que hasta el momento hemos hablado sobre criterios de vinculación. Por favor, revisen ustedes si están trabajando con varias compañías, si algunos de estos criterios los afectan, para que ustedes le avisen a las personas con las que ustedes trabajan la situación que podrían enfrentar, el riesgo que podrían tener. Entonces, revisen esa parte. Y ahora, Carla Paiva nos menciona sobre lo importante que es la documentación. Y cuando habla de documentación, está hablando de los contratos.
Lo importante es que tener los contratos y no solo tenerlos, sino tenerlos actualizados. Actualizados, si hay que hacer adendas, si hay que actualizarlos, si hay que generar un contrato nuevo, pues hacerlo. Y tal vez, Kevin, algo que se me olvidó y ahorita lo decías, sumamente importante. Costa Rica tiene una particularidad y es que las transacciones no solamente son con partes vinculadas en el extranjero, sino son con partes vinculadas locales. Entonces, si atendemos un grupo, pero que sea totalmente costarricense, también les va a aplicar precios de transferencia. Yo creo que eso es clave, porque eso no ocurre en todas las jurisdicciones. Qué bueno que lo menciona, porque todavía muchas personas piensan que esto es un tema de empresas de Costa Rica. Sí, de multinacionales. Con multinacionales, con empresas extranjeras. Y no, también esto ocurre a nivel interno. A nivel interno. Como usted lo menciona. Y si bien tal vez la administración tributaria no se ha enfocado tanto en transacciones locales, porque al final del día lo que podría decir un contribuyente es, bueno, lo que no pagó uno, lo pagó el otro, y están a la misma tasa. Y eso yo creo que es el comentario más típico de todos. Decimos los contadores, no, ¿para qué? Si de por sí lo que está aquí a favor, aquí está en contra. Entonces, exactamente. Es un efecto neto. ¿Cómo explicamos eso? No es necesariamente así, porque ante una auditoría, como yo decía antes, por lo general la administración tributaria revisa los años que están por prescribir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que hoy llega la administración tributaria y me revisa el 2020, ¿verdad? Un proceso de auditoría fiscal y tal vez lo que han estado involucrados en este tema saben que son procesos muy largos, no son procesos cortos y nos pueden llevar 5, hemos visto 10 años en procesos de litigio. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que si yo ajusté a esta contribuyente, ¿verdad? Y yo debería reconocer el ajuste en el otro. Es decir, si aquí, por ejemplo, era una venta de productos, supongamos, y yo ajusté a que esa venta debió haber sido más cara, ¿verdad? Y ajusté el ingreso en el que tiene la venta, la norma me dice que la administración tributaria está obligada a reconocer ese menor gasto en el que tuvo la compra. Pero ¿qué pasa? Que ese periodo ya está prescrito en este otro contribuyente. Entonces, no aprovechó ese beneficio que tuvo donde sí tuvo que pagar más impuestos. ¿Ok? Entonces, no necesariamente lo que paga uno, o lo que está en uno, lo reconoce el otro, porque puede ser que ese periodo se prescribió y ya yo no pude aprovechar ese beneficio que me da la ley de ajuste correlativo. ¿Ok? Entonces, eso es importante, el tema de la prescripción, y como les digo, pues, Randall, experto en tema de litigio, no me deja mentir que un litigio puede durar años. Sí, ya cuando lleguemos al resultado final, ya la otra empresa relacionada dentro del mismo grupo costarricense no va a poder rectificar su declaración y no va a poder hacer el ajuste. Entonces, y aprovecharse. Es importante que a nivel local no olvidemos que los precios de transferencia también nos aplican y que no es un tema solo de las empresas multinacionales. Correcto. De todos modos, Randall y Carla, y ustedes me corrigen que tienen mucha experiencia en eso, cuando la administración tributaria llega a revisar a una entidad y la entidad dice, no, pero es que de por sí allá en el otro lado tenemos, no sé, yo estoy revisándolo a usted. Correcto. Exacto. Es así, las revisiones son únicas para un contribuyente en específico, porque eso también lo vemos mucho. No, tenemos una sola documentación para todo el grupo y con ese salimos. Aquí es importante recordar, como decía Kevin, cuando se hacen auditorías es a un único contribuyente, no es al grupo completo. Y no es que yo voy a entregar un solo documento o un solo estudio de precios de transferencia, yo tengo que entregar uno para cada contribuyente y a cada contribuyente se le va a revisar por separado porque todos son diferentes, aunque formen parte de un mismo grupo. Ahora, hay estudios de precios de transferencia muy complejos, otros tal vez no tan complejos. Pregunto porque hay situaciones en las que tenemos contabilidades donde tal vez lo que tenemos es un alquiler nada más con una parte relacionada. Entonces la consulta es, ¿cómo podemos explicarle a los contadores, si es que es así, explicarles que tal vez el estudio, que lo paguen, que lo hagan, pero que no va a ser tan complejo? Correcto. Yo creo que eso es algo que desde hace años los mismos contribuyentes le han pedido a la administración tributaria y es el tema de la materialidad. En precios de transferencia no existe la materialidad, es decir, si yo tengo la transacción por un colón, o sea, literal, yo tengo que hacer toda una documentación soporte que me permita ver que ese colón está a valor de mercado. ¿Ok? Entonces, lamentablemente en Costa Rica no tenemos materialidad, es decir, nos aplica a absolutamente todos aquellos que tengan transacciones intercompañías y que además las transacciones afecten la declaración de renta, ingresos, costos y gastos.
Pero sí, como decías, si yo tengo muchas transacciones, no en volumen, no en cuantía, sino diferente tipo de transacciones, mi documento se me va a hacer más grande porque yo tengo que documentar cada transacción. Pero si yo tengo una única transacción de $1 colón o de $1 millón, pero es esa única transacción, mi documentación soporte va a ser menor. Y el esfuerzo y el costo y todo lo que eso implica obviamente va a ser menor, pero le tengo que dar la misma importancia como si tuviera 20 transacciones, ¿verdad? O sea, al final la responsabilidad es la misma. Carla, este programa lo ven estudiantes, contadores recién graduados, lo ven también empresarios. ¿Cómo explicamos eso que usted dijo sobre cómo demostrar que ese colón que se pagó o se recibió fue a valor de mercado? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Qué ejemplo voy a tratar de resumirlo porque también algo que nos juega un poco en contra es que este tema no se ve en las universidades. Esto no es algo que aprendemos en el día a día desde el punto de vista académico. Esto se aprende en la práctica y ya a nivel profesional cuando entramos tal vez en alguna firma o en alguna empresa y tenemos que ver este tema. Precios de transferencia lo que va a hacer, y muy resumido, es con base en 5 métodos que determina la OCDE, donde somos miembros, ¿verdad?, activos actualmente, y también esos mismos 5 métodos están en nuestra normativa local. Esos métodos nos van a permitir, dependiendo del tipo de transacción, saber si la transacción está a valor de mercado o no. Por ejemplo, si yo tengo una regalía, como te decía antes, lo que podemos hacer es buscar contratos de regalía que se asemejen a mi contrato, ¿okay?, y revisar cuál es ese royalty que se cobra. Obviamente estos contratos son de terceros, no tienen nada que ver conmigo ni con mi grupo. Ahí, para explicarles a mi querida audiencia, una regalía no es que me den un regalo, ¿verdad? Es que, siempre se van en todas. Se piensa que es que los regalos un que royalty. Okay, sí, pero también expliquemos entonces qué es un royalty. Puede ser, por ejemplo, una licencia por el uso de una marca. Por ejemplo, yo tengo la marca, en este caso, digamos PwC, ¿verdad? Entonces, PwC Costa Rica, por ejemplo, paga una licencia por el uso de la marca a PwC Estados Unidos, supongamos que es la casa matriz. Entonces, por usar en Costa Rica la marca PwC, nosotros debemos pagar una licencia para su uso en nuestro país, para todo lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, por ese permiso, por ese uso de esa marca, ¿verdad?, que me va a permitir a mí ciertos beneficios, yo voy a pagar un porcentaje sobre algo. Puede ser normalmente sobre los ingresos, sobre las ventas, dependiendo qué tipo de compañía soy. Entonces, lo que vamos a revisar es que ese margen o ese royalty que yo le voy a pagar vaya de acuerdo con estos contratos que realizan otros grupos que no tienen nada que ver con PwC. Eso es sumamente importante. Siempre nos vamos a comparar con gente que no tenga nada que ver con nosotros, pero que haga lo mismo, ¿ok? Y voy a revisar si ese margen de ganancia está bien. O estoy mal, estoy por fuera, pagué de más, pagué de menos. Eso es justamente lo que nosotros evaluamos. La norma te dice que hay un rango. Es un rango irte cuartil. Tú puedes estar en cualquier posición, inclusive puedes estar en los límites, pero lo que hay que ver es cuando nos salimos de esos rangos, ¿ok? Otro ejemplo, tal vez más fácil, puede ser un servicio administrativo. Tal vez yo aquí soy, no sé, por ejemplo, un call center, ¿ok? Yo presto servicio de call center a mi parte relacionada que está, no sé, en UK, y por eso yo me gano algo, ¿verdad? Entonces, normalmente vemos unos contratos de servicios donde te dice, bueno, te voy a reconocer todos tus costos, todos tus gastos localmente y además de eso te voy a dar un margen de ganancia. Entonces, puede ser el famoso 5%, que ya ese 5% no está quedando siempre dentro del rango, pero bueno, es un famoso 5%. Entonces, la casa matriz me paga mis costos, mis gastos y mi 5%, y eso es lo que se gana la empresa en Costa Rica. Sí, ese famoso 5% que usted le llama famoso es porque como que era algo así, ¿verdad? Sí, como era un estándar, todo el mundo sabe el 5%. Como que cultural, eso es lo que se cobraba. Sí, era como una regla de dedo, más o menos un 5%. Exacto, eso era algo así. Y es que en otros países lo que dicen es que cuando tú tienes servicios al 5%, pues ya se considera que están a valor de mercado. Entonces también por eso se usaba mucho. Lo que pasa es que la normativa local sí te dice que siempre la tienes que revisar. No es como que automáticamente ya el 5 está bien. Exacto, sí, no, hay que revisarlo. Hay que analizarlo. Y bueno,
para ir cerrando la parte de precios de transferencia, ¿qué más quisiera usted aconsejarle a la estimable audiencia que tenemos? Yo creo que mi best practice aquí es el tema de la documentación soporte. Es esencial tener la documentación soporte, contratos, políticas, correo, facturas, lo que sea, que haya determinado la contraprestación asociada a esa transacción, que los contadores o la persona encargada de hacer la declaración pues esté consciente de esa información, la tenga disponible, la entienda también, ¿verdad? Y que si hay algo que, una banderita roja, pues levantar la mano y hacer el comentario porque, como les decía, tiene implicación 100% directo sobre la declaración de impuestos sobre las utilidades, porque si bien nosotros no somos un impuesto aparte, formamos parte de rentas, sí tenemos un efecto directo sobre eso. Carla, y cuando hablas, de documentación, es interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, todavía hoy en día vemos cómo el COVID puede seguir teniendo efectos en los precios de mercado, porque hay condiciones que son, que no están bajo el control de los contribuyentes que pueden afectar el precio. Un ejemplo muy hipotético, supongamos que yo importaba arroz para hacer paella de Valencia y resulta que ahora con la DANA que hubo en Valencia, ese precio de ese arroz valenciano subió, ¿verdad? Entonces eso tiene un efecto en precios de transferencia. De ahí que la documentación de la que habla Carla tiene que ser no solo realizarse, sino actualizarse con base en las condiciones del año fiscal o del periodo fiscal que estamos revisando. Bueno, estimados colegiados, hemos hablado del tema de precios de transferencia, sin duda alguna un tema fundamental en nuestras labores, que yo quisiera que ustedes lo revisen para que ustedes le informen a las personas que trabajan lo que está sucediendo alrededor de esto y tomemos decisiones, por favor, que no nos quedemos allí. Así es que, Carla Paiva, de PwC, muchas gracias por esa intervención. Volvemos con don Randall Oquendo. Don Randall, ¿qué tenemos para ir terminando pues, este segmento que hemos tenido hoy? Porque esperamos que vuelvan a venir, ¿verdad? Para efectos de cierre fiscal. Claro, Kevin, sí, yo sé, muy rápido para todos los que nos escuchan. No queremos irnos, hemos pasado, la verdad, que un rato muy ameno acá con Kevin. Nos han tratado de la mejor manera en el Colegio de Contadores Privados. Tal vez mencionar algunos oficios de la Administración Tributaria. Recordemos, Kevin, que el Código Tributario tiene el artículo 119 y de ahí sale la famosa frase, voy a presentar una 119, ¿verdad? Voy a presentar una consulta 119. ¿Qué es eso? Yo, contribuyente, le planteo un caso concreto y actual a la Administración Tributaria donde le propongo un determinado tratamiento fiscal para que ella me lo valide o me diga que es el contrario. Algunos oficios de este año que pueden ser muy relevantes para quienes nos escuchan de hecho fue una consulta que presentamos nosotros en PwC porque el tema estaba como ahí, ni frío ni caliente, ¿pueden las empresas deducir sin considerarlo como salario en especie las pólizas de vida que le pagan a los empleados y los seguros médicos? Y la respuesta de la Administración Tributaria ante nuestra consulta es, sí, no se preocupe, pase el gasto deducible, pero no le haga ninguna retención de renta por salario en especie, ni tampoco le retenga caja, porque eso no tiene una incidencia patrimonial para el empleado. Entonces veamos qué interesante, quienes nos escuchan, sí. La póliza de vida y el seguro de gastos médicos es deducible y no es salario en especie. Sonto, que eso me dejó a mí como frío, eso está buenísimo. Entonces, vamos a ver, la póliza de vida que pague una empresa. ¿A sus trabajadores? Una póliza de vida. Ajá. Y el seguro de gastos médicos, que es muy frecuente. Y un seguro de gastos médicos como un seguro de gastos privado. Médicos privado. Tienen una póliza con alguna empresa, digamos que una muy famosa del Estado, para que cubra a todos los trabajadores que están ahí. Eso es deducible y no lleva, para efectos del trabajador, ni renta ni cargas sociales. Eso está buenísimo, estimados contadores, que lo sepamos, porque definitivamente eso siempre lo hemos considerado como un gasto no deducible en general. No. Por un tema de que antes se decía que eso no tenía que ver con la generación de rentas. Exacto, hubo mucha discusión, pero bueno, este año ante una consulta que presentamos dos consultas para uno de nuestros clientes, esa fue la respuesta de la Administración Tributaria. Incluso, Randall, hemos siempre tenido la situación de que, por ejemplo, algunas cuestiones que se pagan para efectos de tener un excelente clima laboral y que esto incida en los resultados,
el empleador a veces le ayuda a un empleado, qué sé yo, gastos funerarios, o por ejemplo, comprar una mesa de ping-pong o algo para que en el almuerzo puedan recrearse. Hay un montón de cosas que incluso tiene que ver con la fiesta de los empleados. Ve, tocaste un tema. Todo eso, Randall, no es deducible. Sin embargo, estoy con vos. Los psicólogos laborales, incluso hace poco hubo un foro nacional donde hablaron sobre el salario emocional. No solamente el salario, Esteban, que le pagan a uno, debería ser deducible, sino que hay un montón de cosas alrededor que se invierten para que los colaboradores estén bien, que no son deducibles. Y sí tiene un impacto en la persona. Muchas personas que trabajan en fábricas o en lo que sea, esperan todo un año y desean la fiesta, la canasta navideña que les regalan, el vino, todo eso no es deducible. Y definitivamente eso sí tiene un impacto en la producción de la empresa, porque el empleado está más feliz, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con vos y creo que es sumamente triste que nuestra administración tributaria y el Tribunal Fiscal Administrativo sigan con esa tesis de que la fiesta de Navidad, ya que estamos cerca de Navidad, no es deducible, que la celebración del Día de la Madre, el Día del Padre, el gimnasio, las clases de inglés, y realmente le diste en el clavo, el tema del salario emocional. Recientemente yo entrevisté a un muchacho joven, un profesional joven, y lo que me decía es, bueno, vea, sí, es que yo le agradezco su oferta, pero para mí el salario emocional es todavía más importante de lo que usted me va a pagar. Y yo actualmente trabajo 4 días desde mi casa y no quiero. Entonces, yo creo que a la administración tributaria le ha faltado visión de precisamente reconocer todo esto que usted ha hablado, que es muy valioso para los trabajadores y que debería ser deducible. Estoy 100% de acuerdo con usted, pero señores contadores, si ustedes lo hacen deducible, hay un riesgo muy alto que nos lo vayan a rechazar en una eventual auditoría. Sí. Tal vez ya para terminar. No se preocupe, no se preocupe. Un par de oficios ¿Qué más tenemos? Relevantes. No se presione. En relación con ganancias de capital. Recordemos que a partir del año 2019, 1 de julio, que entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Costa Rica empezó a gravar en el capítulo 11 las ganancias de capital. Y uno de los conceptos es la reorganización empresarial. Cuando empresas deciden fusionarse, dividirse, vender acciones, la norma, el artículo 27 ter de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que esas ganancias de capital no son realizadas y que por el principio de neutralidad fiscal no van a ser gravables. La administración tributaria ha estado emitiendo varias resoluciones en relación con la reorganización empresarial y lo que ha dicho es que una reorganización empresarial puede tener un efecto neutro siempre y cuando exista un motivo económico válido, dice la normativa. Pero en una resolución reciente que me paró los pelos, que no tengo, básicamente la administración tributaria dijo, sí, la ley dice eso, pero es que el contribuyente no me demostró mediante un estudio económico que la ley no menciona por ningún lado, cuáles van a ser los efectos de esa reorganización empresarial. Entonces ve, Kevin, qué grave, porque ya empezamos a meter factores que no están en la ley. ¿Y qué es un estudio económico? ¿De dónde me lo saco? ¿Qué implica tener un estudio económico? Entonces, ese es un tema que tenemos que revisar. Pero hablemos también, para nuestra estimable audiencia, ¿qué es una reorganización empresarial, verdad? ¿En qué consiste? Ok, una reorganización empresarial... Porque es un término bastante... no lo teníamos antes en Costa Rica, pero realmente es un término muy frecuente a nivel internacional. Una reorganización empresarial es cuando un grupo de empresas decide de alguna forma reinventarse o modificar su composición actual por razones financieras, económicas, de ahorro, de que voy a cerrar una planta. Entonces supongamos que un grupo costarricense tiene 3 actividades. Por un lado, produce galletas, por otro lado tiene la planta en otra sociedad anónima que le alquila a la que hace galletas y por otro lado tiene la flotilla vehicular que hace la distribución.
Sí, pero resulta que está pagando 3 gerentes de recursos humanos, 3 contadores generales, y decide hacer una reorganización empresarial donde fusiona las 3 entidades en una, y en esa fusión va a haber movimiento de inventarios, va a haber movimiento de bienes inmuebles que pueden generar IVA por un lado, ganancias de capital por otro lado, y si yo amparo esa transacción con un motivo económico válido, esa reorganización empresarial es neutra fiscalmente hablando. Pero resulta que ahora la administración tributaria dice, no, pero es que usted no me presentó un estudio económico que diga cuál va a ser el efecto. La ley no dice eso, la ley lo único que dice es que haya un motivo económico válido. Un motivo económico válido suficiente es que yo quiero tener sinergias y eficiencias financieras, ¿ok? Eso es un ejemplo de reorganización. Y una consulta, que una empresa externa, totalmente externa, absorba a otra o la compre, ¿eso se podría tomar como reorganización empresarial? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Porque nosotros lo hemos discutido, si la reorganización empresarial debería ser intragrupo, ¿verdad? Como decía Carla, entre partes vinculadas, o si un tercero o una transacción entre terceros podría generar una reorganización empresarial. Acá yo voy a dar mi opinión personal, ¿verdad? No necesariamente. Es un tema gris ahí. Es un tema gris. Yo considero que si ya hay dinero de un tercero en esa transacción, no debería ser neutra, ¿verdad? Porque hay un interés económico. Pero claro, es un tema gris y eso sí quiero... No, pero sabe que tiene todo el sentido lo que está diciendo, sí. Si ya es externo, podría haber hay ganancias que se... Exacto, que deberían de realizar. Lucro, sí. Exacto. Ajá. Y tal vez para cerrar, un último oficio que lo vi ayer o antier, que sí cambia un criterio de la administración tributaria, y lo voy a comentar con un ejemplo. Resulta que vos heredaste de tu mamá o de tu abuelita una propiedad en Desamparados, una propiedad de 3,000 metros cuadrados. Pongámosle 5,000 metros para que sea más grande. 5,000 metros cuadrados. Resulta que incluso la tenés a nombre de una sociedad, y esa sociedad es pasiva, ¿verdad? No tiene operaciones. Tiene operaciones. Resulta que viene Kevin y dice, bueno, la verdad que este lote que yo heredé, lo voy a partir en 5 lotes de 1,000 metros cuadrados, y salgo a vender los lotes. Antes de la reforma del 2019, el criterio era que eras habitual en la venta de lotes, y pagabas en ese entonces la ganancia de capital por el 30%. No sé si recordarán eso. En este oficio de días recientes, la administración tributaria aceptó, que también me llamó la atención, porque además es en favor de los contribuyentes, que si vos loteás esa finca en 5 y tenés una actividad lucrativa de vender eso, pagás como ganancia de capital y no en el impuesto a las utilidades. Qué curioso, a pesar de que pareciera que tenés una actividad lucrativa. Es un criterio que están cambiando, histórico, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención, porque es muy frecuente que familias, personas tengan propiedades, que las segregan, venden los lotes, y pareciera el más reciente criterio de la administración tributaria es que eso es una ganancia de capital y no es renta ordinaria que pague al 30%. Yo creería que, Kevin, tal vez por un tema de tiempo, otro día podemos conversar sobre más oficios de la administración tributaria, pero tal vez eso era lo que queríamos compartir con quienes nos escuchan el día de hoy. Nos encanta la idea, porque este tipo de criterios que van sacando, vemos que son como novedosos, vemos que es como que cambia un poco la perspectiva que se trae y todo, así es que le tomamos la palabra, nos gusta la idea. Encantados de venir. Y bueno, de esta forma estamos dando por concluido este gran programa que hemos tenido con una visita, llamémosla histórica, de PwC, PricewaterhouseCoopers, aquí al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, con varios de sus miembros, en donde pues han compartido conocimiento para que nosotros estemos actualizados y hagamos mejor nuestro programa. Le agradezco don Randall Oquendo, Carla Paiva y Esteban Paniagua. Si gusta, se despiden de nuestra querida audiencia uno por uno. Bueno, gracias Kevin, gracias al Colegio de Contadores Privados, a quienes nos escucharon. Si no, nos vemos antes de la finalización del año. Una feliz Navidad, un feliz año nuevo, y esperamos vernos pronto en este colegio. Carla,
Muchísimas gracias, como dice Randall, a Kevin, al Colegio de Contadores Privados por la invitación, a ustedes que nos están escuchando y le tomo la palabra a Randall, ya nos acercamos a diciembre, yo creo que ya todos decoramos en casa, así que feliz Navidad para todos y que tengan un cierre fiscal exitoso. Esteban. Bueno, a Kevin, al colegio de igual forma, muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí, ha sido todo un gusto, ha sido un espacio muy ameno y a todos los contadores allá en casa, pues desearles un feliz fin de año, los mejores éxitos en este proceso que ya va a iniciar, ¿verdad? Ya estamos a nada de cerrar el año y bueno, muchas bendiciones para todos. Ha sido un placer tenerlos por acá, realmente hemos disfrutado mucho y agradecemos a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel por su gentil patrocinio y a ustedes les decimos que estén siempre atentos a nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que el colegio tiene para todos ustedes. Bendiciones en sus oficios contables. Nos vemos en la próxima.